Tal, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a ver, el libro de Macri creo que también fruto un poco del escándalo que se genera, que lo ha ayudado a ser bestseller, ¿no? Así es, un bestseller curioso, porque es un bestseller antes de que el primer ejemplar llegue a las librerías. Eh, y que tiene que ver yo creo que todavía quedan resabios y a veces un poco más que resabios de intolerancia con la diversidad de ideas, con el pluralismo en la cultura, en la política, esta cultura de la cancelación, como se la llama ahora, por la cual hay que borrar del universo virtual o en este caso del universo comercial, aquellas ideas que a alguien no le gustan. Pero de todos modos la inmensa mayoría de los libreros de todo el país está esperando con mucha ansiedad abrir las cajas que contienen los primeros ya 55.000 ejemplares de primer tiempo. Bueno, no sé cuál es tu opinión, pero para mí que un librero no quiera vender un libro por razones ideológicas es un acto de censura. No tiene Para otra mí también. Sí, para mí también. Imaginémonos por un momento que vamos al kiosco de diarios de la esquina y el diariero dijera: no, mire, yo La Voz del Interior no lo vendo porque no coincido con su línea política, o no vendo Página 12 porque no coincido con su línea política. Nos parecería aberrante. O que fuéramos mañana, no sé, a la farmacia y el farmacéutico nos dijera: no, yo no vendo antibióticos porque no me gustan. Digo, o tal marca qué sé yo, de analgésicos. Me parece que ahí hay por supuesto, cada comerciante puede vender lo que quiere y eso está muy bien, pero aquí hubo algo más. La idea de manifestarse públicamente en contra de un libro que además nadie ha leído todavía en su totalidad, y es una práctica, como usted dice, digo, muy cercana a la censura, al autoritarismo, a la cancelación, a tantas cosas horribles que además los argentinos conocimos. Ahora, aprovecho, Pablo, porque ayer estaba leyendo un artículo extenso de alguien que escribe habitualmente en Página 12, obviamente desde un kirchnerismo militante muy fuerte. No recuerdo el apellido, por eso no quiero decirlo. Pero empecé a leer artículos de él, pues me llamó la atención. Y en todo el desarrollo de lo que él dice, él acusa al macrismo de ser exactamente igual de lo que el macrismo acusa al kirchnerismo. Entonces, es difícil encontrarle... Yo tengo mi opinión, por supuesto, cada quien tiene su opinión, pero las opiniones están enfrentadas y como que no hay vasos comunicantes, ¿no? Bueno, Macri en su libro hace una definición que para mí es muy interesante del kirchnerismo, que arranco por decir otra cosa que dice Macri. Macri cuenta que las peores cosas del kirchnerismo se las contaron los gobernadores peronistas. Y la segunda cosa que él dice, que es como él define el kirchnerismo, él dice: mire, la corrupción es espantosa, pero no es lo peor del kirchnerismo. La grieta, esto que usted menciona, es espantosa, nos ha dividido en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros amigos de toda la vida, pero no es lo peor del kirchnerismo. Lo peor del kirchnerismo es su incompetencia para resolver los problemas. Y en realidad podríamos extender esa definición del kirchnerismo a todo el populismo. Es decir, el populismo es un gran vendedor de ilusiones y de relatos, pero que a la hora de resolver los problemas de fondo de la Argentina, bueno, ha sido ineficaz. Y cuando además el populismo se queda sin plata para repartir, como está ocurriendo en este momento, es como que le vemos todas las costuras, ¿no? No, pero ahora, justamente eso de la incompetencia es la acusación central que le hacen desde el kirchnerismo a la gestión de ustedes, ¿no? La incapacidad que tuvieron estos 4 años para resolver esos problemas. Bueno, todo primer tiempo es, diría, si yo tuviera que definirlo en un contenido principal, es una reflexión crítica de un hombre que estuvo al frente del país y que se hace cargo de ese gobierno, de los errores, de los aciertos, de lo que se quiso hacer, de lo que no se pudo hacer, de lo que se evitó que sucediera, de lo que no se pudo evitar que sucediera, y también del rol que jugaron durante estos 4 años los distintos actores del poder, con nombre y apellido, sindicalistas, gobernadores, encuestadores, empresarios, obispos, digo, que ayudaron a resolver los problemas o ayudaron a que no se pudieran resolver los problemas también.
Está los errores propios, como en cualquier, haciendo alusión al título, como en cualquier partido, están los goles que uno se come por los errores propios y también los goles que uno hace y los goles que genera la habilidad del adversario. Ahora, Pablo, en el caso de la política, más que habilidad es a veces el egoísmo, ¿no? No sé, obviamente no leí el libro, pero ¿hay admisión de errores propios? Me refiero a lo siguiente. Me acuerdo de Alfonsín, se me viene a la cabeza. Cuando decía, ¿qué errores cometió usted? Bueno, la verdad que yo me confié demasiado en gente que era mala. Eso no es admitir un error, eso es traspasar que hay gente mala y él no se dio cuenta. Ahora, si Macri dice, y el círculo rojo me presionaba, él le está echando la culpa al círculo rojo, no está admitiendo un error propio. ¿Qué errores propios hubo? A lo largo del libro se va a encontrar, como me pasó a mí, se va a sorprender de la cantidad de veces que Mauricio dice, me equivoqué en esto, me arrepiento de haber hecho aquello, me arrepiento de no haber resuelto de esta manera, o incluso con un giro más. En aquel momento pensé que eso era lo correcto y un año después me doy cuenta que puede haber sido un error. Le doy un ejemplo, del cual se ha hablado mucho durante nuestro gobierno. Si el presidente Macri asumió y comunicó del modo, con la suficiente, digamos, energía, la situación catastrófica en la que nos habían dejado las cuentas públicas en la Argentina. Hubo muchos que dijeron, de buena fe, que tal vez nosotros no acentuamos o no fuimos lo suficientemente dramáticos para explicar lo que habíamos recibido. Y él en el libro reconoce eso, les reconoce las razones a quienes cuestionan eso, también explica por qué se hizo de la manera en que se hizo, en ese contexto en el cual, como usted recordará, estábamos saliendo del cepo y volviendo al mundo de alguna manera. Claro, Pablo, perdóneme un segundito. Y yo casualmente creo, y está bueno, porque por ahí polemizamos sobre esto, pero está bueno el planteo. Yo casualmente creo que usted pone un ejemplo de lo que yo le señalé, porque ahí las culpas son de cómo le dejaron el gobierno. La verdadera culpa. Porque el resto, bueno, si comunicó mejor o peor. No, le quiero poner esto, porque anoche estaba viendo al ministro de Economía Guzmán en el programa de Carlos Pañi. Sí, claro. Y él decía que Macri endeudó al país en 100.000 millones de dólares. Y eso es pura responsabilidad de Macri. Yo no sé si esto es así o no, porque Pañi tenía otra cifra, qué sé yo. Pero el tema es, admitir una culpa sería decir, por ejemplo, y no debería haberle pedido plata al FMI. Debería haber emitido moneda, por ejemplo. Pero así como usted me lo dice, le está echando la culpa a los de antes. No. Lo que estoy diciendo es que no le está echando la culpa a los de antes. Lo que estoy lo que está respondiendo ahí, y yo lo tomo, es frente a la crítica de no haber sido... O sea, hubo un argumento que aún hoy existe en mucha gente, sobre todo del liberalismo de distintos lugares del país, que le señala a Macri que si hubiera sido más enfático y más realista en describir cómo era la situación del país cuando nosotros llegamos, tal vez las transformaciones y las reformas que nosotros quisimos hacer se podrían haber hecho antes y sin el costo de las 14 toneladas de piedras en el Congreso, como cuando se hizo la reforma previsional. No es que él le está echando la culpa al gobierno anterior, que sus responsabilidades tendrá, desde luego, pero sino que lo que él está haciendo, o lo que él está argumentando, es que es probable que nosotros no le hayamos transmitido a buena parte de la sociedad la gravedad de la situación en la que estábamos y que por lo tanto eso impidió llevar adelante las reformas. Pero voy a ir a otro ejemplo también de cosas que Macri en su libro reconoce como errores. Y esta es por ahí más profunda. Él reconoce que entre la devaluación del 2018, marzo, abril del 18, después del triunfo en las elecciones de... Ay, se cortó. ¿Se cortó? ¿Cortó? Bueno, hablando de los errores asumidos.
Sí, la conectividad fue una... A ver, volvió. Hola, hola. Sí, empecemos de nuevo, Pablo, con el 2018, ahí se cortó. Bueno, no, lo que decía es, para tomar otro ejemplo de reconocimiento de errores, y este es muy personal y muy profundo, él reconoce que después de la devaluación del 18, él se alejó y perdió la escucha con respecto a la sociedad. Eso sí. Yo no sé, lo he escuchado a ningún líder de la política argentina, ni publicado, ni dicho en reportajes. Y que recién, después de la derrota de las PASO, él recupera ese contacto que se expresó en las marchas de Si Se Puede. Y ese es un reconocimiento para mí muy importante porque tiene que ver con cómo organiza su tiempo y su trabajo un jefe de Estado. Y habla de la importancia y del aprendizaje que significa que esa oreja, ese oído fino que los líderes políticos suelen tener en el estado de ánimo colectivo de la sociedad, es algo que no pueden perder porque se paga muy caro. Y estos son dos ejemplos, pero le podría dar menos de 10, donde el presidente reconoce haber metido la pata. Se me ocurre, Pablo, ¿no habrá pensado Macri, le pregunto, ¿no? ¿No habrá pensado que gobernar era más fácil de lo que finalmente es? Bueno, a la luz de las dificultades que tiene gobernar la Argentina y que aparecen en el libro de Macri, uno tiene la sensación con el libro de estar conversando con él o escuchándolo en una conversación de amigos, contando lo que es, como decía Bonavena, usted se acordaba, cuando a uno le sacan el banquillo, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá es cuando uno se queda solo en el despacho de Balcarce 50, esa soledad del poder de la que tanto se ha hablado. Y ya no hay, se van los ministros, se van los asesores, se van los diputados y uno queda ahí solito con su alma. Yo creo que el libro en ese sentido es un verdadero manual para presidentes. Es cierto que nosotros fuimos pura voluntad cuando llegamos. La mayoría de nuestros cuadros en el gobierno, y esto Macri lo señala, lo uso en la primera persona porque es mi caso también, veníamos del sector privado, no teníamos una gran experiencia en la administración pública, tuvimos que aprender cómo se gobierna. Y creo que ese fue un gran aporte también del gobierno de Macri, porque toda esa gente que se sumó, hoy es gente que aprendió, que tiene sus horas de vuelo, digamos, para poder, cuando venga el segundo tiempo, volver a ocupar posiciones en el gobierno, que por supuesto era más difícil, y por supuesto era más difícil en la Argentina, donde a la hora, como dice Macri también en su libro, de sacarse la foto con los opositores, estaban todos contentísimos. Pero cuando había que empezar a hablar de los temas de fondo, de las reformas estructurales, de bajar el gasto, de equilibrar las cuentas públicas, de racionalizar el funcionamiento del Estado, el boxeador se queda solo. Pablo, le mandamos una última pregunta, es saber si vienen a presentarlo a Córdoba. Sí, seguramente vamos a estar en Córdoba. El expresidente Macri ya tiene un plan de hacer una serie de visitas a distintas provincias, a distintas ciudades, y Córdoba, por supuesto, por la relación de muchísimo afecto que une a los cordobeses de lo que fue ese acto ahí en el centro de la ciudad al final de la campaña, con tanta emoción. Y él va a estar en las próximas semanas. Todavía no tenemos la fecha, pero cuando la tengamos... Bueno, listo, lo que alcanzamos a entender porque se nos corta... Sí, viene a Córdoba a presentarlo, pero todavía no ha definido. Gracias, Pablo, muy amable. Nos vamos a ir a la...